Bienvenido a la primera parte de convertir fracciones a decimales. En este video, veremos cómo convertir fracciones a decimales al convertir el denominador a una potencia de 10. En realidad, hay dos formas principales para convertir una fracción a un decimal sin una calculadora. El número 1, cubierto en este video, es convertir el denominador a una potencia de 10, y luego escribir el número usando el valor de posición correcto. Y el segundo método, cubierto en la segunda parte, es realizar una división larga. Con cualquier método, es importante conocer el valor posicional. Entonces, si tenemos el punto decimal aquí en el medio, a la derecha, tendríamos las décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Y a la izquierda del punto decimal, tendríamos unos, decenas, cientos, etc. Entonces, la idea es si tenemos fracciones donde el denominador es una potencia de 10, deberíamos poder escribir esto en forma decimal si conocemos nuestros valores posicionales. Primero, deberíamos poder reconocer que nuestro denominador es una potencia de 10 porque si quisiéramos, podríamos reescribir esto como 2 sobre 10 para la segunda potencia. Entonces, si sabemos que esta fracción es 2/100, mirando nuestra tabla de valor posicional, sabemos que tenemos que tener dos lugares decimales a la derecha del decimal. Entonces, si escribimos el numerador y tenemos que tener dos lugares a la derecha del decimal, sería 0.02. Nuevamente, tenemos las décimas aquí y las centésimas aquí. 2 centésimas. Otra buena manera de verificar es observar que nuestro denominador sería 10 a la potencia de 2 y esta potencia de 2, nuevamente nos dice cuántos lugares decimales debemos tener a la derecha del decimal. Tenemos una potencia de 2 y 2 lugares a la derecha del punto decimal. En el siguiente ejemplo, tenemos 15 sobre 1000. Que es lo mismo que 15 sobre 10 para el tercero. Nuevamente, nuestro denominador es una potencia de 10, por lo que si tenemos 15.000, observe que el valor posicional de las milésimas tiene 3 dígitos a la derecha del punto decimal. Entonces, tendríamos que tener 0,15. Nuevamente, tenemos las décimas, centésimas, milésimas, 15 milésimas. Y de nuevo, observe que nuestro denominador era 10 a la potencia de 3, y tenemos 3 lugares decimales a la derecha del decimal. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucede cuando el denominador no se da como una potencia de 10. Aquí, tenemos 7/25 o 7 sobre 25. Necesitamos preguntarnos, ¿por qué podemos multiplicar 25 por para convertir nuestro denominador a una potencia de 10? Bueno, 25 veces 4 nos daría 100, que es una potencia de 10. Y podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Entonces, la fracción equivalente sería 28 sobre 100 o 28/100. Nuevamente, si conocemos nuestro valor posicional, sabemos que esto tendría que ser 28. Porque tenemos las décimas y luego las centésimas 2 dígitos a la derecha del decimal. Nuestra próxima fracción es 6/5. Para convertir nuestro denominador a una potencia de 10. Aquí podemos multiplicar por 2. 5 por 2 es igual a 10. Entonces, multiplicaremos el denominador y el numerador por 2. Esto nos dará 12 sobre 10, entonces tenemos 12/10. Lo que significa que debe tener un dígito a la derecha del punto decimal. Entonces, si bajamos 12, tenemos que colocar el decimal entre el 1 y los 2, de modo que tengamos el valor posicional de las décimas. Entonces, 6/5 es igual a 1.2. Avancemos y echemos un vistazo a un par más. Aquí tenemos 303 sobre 250. Así que debemos ser capaces de reconocer que si multiplicamos esto por 4, tendríamos 1000, que es una potencia de 10. Entonces, haremos lo mismo con el numerador. Esto nos dará 1.212 en el numerador. Y nuestro denominador será 1000. Entonces, si tiene el valor posicional de las milésimas, tendremos que tener 3 dígitos a la derecha del punto decimal. Entonces, seguiremos adelante y escribiremos nuestro numerador, 1212. Y para tener 3 dígitos a la derecha del punto decimal, tendremos que tener el punto decimal aquí. Entonces, esta fracción es igual a 1.212. Y sigamos adelante y veamos uno más, 9 sobre 2000 o 9/2000. Si multiplicamos nuestro denominador por 5, tendríamos 10.000, que es una potencia de 10. Entonces, haremos lo mismo con el numerador. Entonces, aquí tenemos 45 10.000. Y nuevamente, el valor posicional de 10 milésimas tendría que tener 4 dígitos a la derecha del punto decimal.
Entonces, escribiré nuestro numerador, y si necesitamos tener 4 dígitos a la derecha del punto decimal, vamos a tener que agregar un par de ceros aquí. Entonces, nuestro 9 sobre 2000 es equivalente a 0045 o 45 10.000. or 45 10,000ths. Entonces, convertir el denominador a una potencia de 10 es una buena manera de convertir una fracción a un decimal si el denominador se puede multiplicar fácilmente por un factor. Para obtener un denominador que sea una potencia de 10, si no podemos hacerlo fácilmente, tendremos que realizar una división larga, que se cubrirá en la segunda parte. Gracias por ver.